Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte de Principios Físicos y Mecánicos aplicados a las técnicas de nado. En este caso vamos a seguir con los principios físicos y vamos a ocuparnos de acción y reacción, Bernoulli y fuerza ascensional como algo conjunto. Vamos a ir definiendo cada uno, acción y reacción, creo que lo conocen todos. A toda acción se le opone una reacción de la misma intensidad en el sentido contrario. Eso hace que nosotros, unido a eso de aceleración, mayor fuerza, mayor aceleración, hace que las acciones tengan que ser lo más potentes posible para recibir una reacción hacia adelante, que es la que nos interesa, lo más potente posible. A esto se une el principio de Bernoulli, que dice que en un fluido, cuando aumenta la velocidad, disminuye la presión y viceversa. Eso quiere decir que esa presión que vamos a ejercer no puede ser en cualquier dirección, sino que tiene que ser en agua que esté sin movimiento, porque si tiene movimiento, el agua es un fluido, eh, igual que el aire. Entonces si tiene movimiento va a tener menor presión. Si tiene menor presión puedo tener menor apoyo. Si tengo menor apoyo, mi mano va a ir hacia atrás y mi reacción no va a ser en igual medida hacia adelante. Y se desglosa del principio de Bernoulli lo que vamos a ver como fuerza ascensional. Nosotros tenemos, esta es una trayectoria que es la que normalmente el nadador cree que realiza, donde la mano entra en un punto, realiza un recorrido y sale a la altura de sus muslos, ¿sí? O sea que toda esta acción, en todo momento, él trata de tener la mano hacia atrás para ejercer un apoyo de tal manera que lo lleve hacia adelante. Pero lo que pasa en realidad no es esto, sino que esta es una vista de lo que cree el nadador, o lo que le llamamos vista estática. Lo que pasa en realidad es esto que vemos en el segundo dibujo. La mano entra en este lugar, recorre en el agua y va buscando distintos planos y sale adelante, o debería salir adelante de donde entró. Porque ahora, esto es lo que llamamos vista del profesor o dinámica. ¿Por qué es esto? Porque ahora el nadador ya no está en la posición que estaba, ahora está acá. Y esta mano, que había arrancado en este lugar, ahora está al costado de los muslos y debería estar en esta posición. Esta interpretación de este gráfico hace que entendamos el por qué continuamente debo buscar aguas quietas o movimientos laterales, hacia afuera, hacia adentro, o movimientos abajo y arriba, y no buscar movimientos hacia atrás. La mano del nadador debe tratar de, primero, hacer la mayor acción posible para recibir la reacción hacia adelante lo mayor posible. Pero esa reacción hacia adelante se va a dar si yo tengo un punto de apoyo fijo. Si yo me apoyara en algo fijo en el agua, en un bastón, en un palo, en la mano de un compañero, avanzaría muchísimo más. Pero el agua es un elemento que no tiene tanta presión, por lo tanto yo debo crear esa presión o debo buscar. ¿Qué busco? Agua más quieta para que de esa manera yo pueda, sea agua con mayor presión y por lo tanto pueda ejercer mejor apoyo. ¿Sí? Entonces voy a buscar aguas quietas, tanto abajo y arriba, que es lo que podemos ver en este plano, sino en distintos lugares. Y si al movimiento lo vemos de frente, que ya lo vamos a ver después, también voy tratando de cambiar los planos para buscar aguas lo más quieta posible. ¿Sí? Esto hace que lo que nosotros llamamos regresión, que es la distancia que recorre la mano desde que entra hasta que está por salir o en su movimiento hacia atrás, sea lo menor posible. La profundidad también hace que busque distintos planos. Esto me va a dar como resultado el avance que podamos lograr. Esto podemos analizarlo en estos tres movimientos, ¿sí? Donde vemos que en el primero la mano entró acá, hizo este recorrido y se desplazó toda esta distancia hacia atrás. Y después arranca el movimiento hacia adelante. Este segundo recorrido
hizo el mismo gesto, pero buscando aguas quietas o apoyándose mejor. Por lo tanto, esa distancia de regresión fue menor. Y si es menor esta distancia, el avance que logré fue mayor. Y por último tenemos un gesto, que sería el ideal de natación, donde la regresión es mínima y eso permite que en cada brazada pueda aprovechar al máximo mi largo de brazos y mi potencia y avanzar todo lo que ello me permite. Si usáramos eso, nuestro brazo mide 1 metro, sumado a los hombros y al otro brazo, cada brazada deberíamos avanzar entre 2 y 3 metros. Deberíamos cubrir los 25 metros en 8 brazadas. Sumado a la largada y el empuje de la pared, serían 5 o 6 brazadas si aplicara perfectamente estos principios, que también se dan sea cual sea la vista que yo vea del nadador. Esa regresión, en este caso en una vista desde arriba o de abajo, vemos que el movimiento o la vista del nadador es esta. El nadador siente que la mano entra adelante, recorre todo este trayecto y sale al costado del muslo. Lo que pasa en realidad es que va buscando aguas quietas. En la figura que habíamos visto hace un rato lo veíamos en el plano sagital y buscaba distintas profundidades. Acá, como lo veo de arriba o en el plano frontal, veo que también busco aguas quietas en distintos sectores donde voy a ejercer el apoyo. Y esta regresión es determinada si yo hago un mejor movimiento y busco aguas quietas con un mejor apoyo, esa regresión va a ser mucho menor y por lo tanto esta va a ser una mucho mejor trayectoria que esta, donde la mano se desplaza hacia atrás. En este caso la mano no se desplaza hacia atrás, sino es el cuerpo el que va hacia adelante. ¿Sí? Unido a este concepto de Bernoulli, donde cuando la velocidad aumenta, disminuye la presión, se desprende lo que conocemos como fuerza ascensional. Si nosotros tenemos un fluido que tiene esta dirección, se encuentra con algún elemento, parte del fluido, si este elemento se mueve, parte del fluido pasa por arriba, parte del fluido por abajo, ese fluido puede ser agua o aire, lo que ustedes quieran, y vienen a llenar este vacío. La velocidad que tiene el fluido que va por arriba y el fluido que va por abajo son iguales, por lo tanto, tienen la misma presión. ¿Sí? En cambio, si la forma que tiene ese elemento que se va a desplazar hacia allá recibe una resistencia de un fluido de esta manera, este fluido, cuando el elemento pasa, tiende a llenar el hueco que dejó ese elemento. Ahora bien, este es un mayor recorrido para llegar a llenar el vacío que el que recorre el fluido que va por debajo. ¿Qué podemos deducir de esto? Que el fluido de arriba tiene mayor velocidad, por lo tanto menor presión. Y el fluido de abajo tiene menor velocidad, por lo tanto mayor presión. Voy a poder apoyarme o sustentarme mejor en este sector que en este que tiene menor presión. Por lo tanto, se va a crear una diferencia de presión, menor presión arriba, mayor presión abajo. Lo de mayor presión tiende a ocupar el espacio de menor presión, por lo tanto se crea una fuerza ascensional o fuerza de sustentación o fuerza sustentadora, que es el principio que utilizan los aviones para mantenerse planeando. ¿Sí? Por lo tanto, esta fuerza ascensional es una fuerza perpendicular a la resistencia creada por diferencias de presión. ¿Sí? Este elemento, que es una mano vista, como lo están ustedes viendo acá, le estoy mostrando en la figura de arriba, vista desde arriba, la mano se va a desplazar, en este caso, hacia un lateral. ¿Sí? Se desplaza hacia este costado. Por lo tanto, el agua que corre por encima va a tener mayor recorrido que la que va por debajo. Por lo tanto, va a haber menor presión arriba, mayor presión abajo. Lo que quiere decir que me voy a poder apoyar mejor
en este sector, que es justamente lo que yo formo con la mano para lograr crear un centro de alta presión en la palma de mi mano. ¿Sí? Entonces, la fuerza ascensional es una fuerza perpendicular. Perpendicular, nació con los aviones, por eso se llama ascensional. Nosotros nos gusta mejor llamar la fuerza sustentadora, ¿sí? Fuerza de sustentación, porque lo podemos usar hacia cualquier lado. Si nosotros lo usamos hacia los costados en nuestro movimiento de natación, va a hacer que esa diferencia de presión haga que tengamos mayor presión y mejor apoyo en la palma y se cree una fuerza de succión que lleve la mano hacia adelante. Maglisco le daba mucha importancia en un momento a esto, en su último libro ya le resta importancia, dice que es mínimo esa fuerza ascensional en el hecho de llevar la mano hacia adelante, pero sí tiene su importancia en el crear un centro de alta presión, como lo grafica en esto. Ya no habla de esa fuerza ascensional como tirando la mano hacia adelante, pero sí le da importancia a esa fuerza ascensional en crear un centro de mayor presión, siempre y cuando la inclinación de la mano sea la correcta. Vamos a ver que acá tiene una pequeña inclinación de la mano, por lo tanto se crea una determinada mayor presión en la palma. Al inclinar y ponerlo más o menos entre 37 y 45 grados, vamos a tener que se crea un centro de alta presión que sirve para un mejor apoyo. Si la mano ya toma una inclinación mayor a 45 grados, ya está ofreciendo muchísima resistencia, pero hacia un lugar que no me interesa, porque va a crear una fuerza y un apoyo hacia lugares que no me interesa avanzar. Por último, si el gesto es en vez de ser hacia los costados, es hacia adentro, directamente yo puedo moverme hacia los costados o puedo moverme hacia adentro, hacia afuera o hacia adentro, por lo tanto no voy a crear ninguna presión que me sea útil para el avance. O sea que tengo que tener mucho cuidado con esa angulación de la mano. ¿Sí? Y por último vamos a ver los principios mecánicos, que son esencialmente cómo aprovechamos esos principios físicos efectivamente en nuestros movimientos de natación. Uno es aprovechar esa flotabilidad que veíamos del principio de Arquímedes al máximo. Mientras mayor sea la flotabilidad y mi posición del cuerpo aprovechándola, menor va a ser la resistencia que tenga que vencer para avanzar. ¿Sí? Ejemplo en estos dos dibujos, donde tengo en el de arriba una mucha mayor resistencia frontal, menor resistencia frontal, si el cuerpo es colocado de la mejor manera. Para eso se baja la cabeza, se eleva la cadera, o sea, la idea es que tengan noción del principio para corregir los gestos técnicos. Si la resistencia frontal es mayor, por supuesto, la resistencia de turbulencia o la resistencia de la estela, como se llamaba en otro momento, va a ser también mayor. Esto se va a lograr tratando de equilibrar los centros de gravedad y centros de flotación para dar al cuerpo una mejor posición. Esa resistencia va a determinar ese flujo laminar o turbulento, como lo llama Maglisco, donde si yo ejerzo avance directamente de frente con todo este frente de resistencia, voy a tener mucha resistencia frontal, mucha resistencia de turbulencia y por lo tanto ese flujo laminar va a ser con mayor resistencia. Fíjense esta mala posición, en espalda se recibe mucha resistencia y si encima tengo una mala posición, esa resistencia va a ser mucho mayor, esa turbulencia va a ser mucho mayor. ¿Sí? En el movimiento de pecho, en un pecho tradicional o plano, se tenía todo este frente de resistencia. En el pecho delfín, que es el que se utiliza más actualmente, a pesar de bajar mucho más las caderas, el movimiento es hacia otro lado, no es hacia adelante donde ejerzo resistencia frontal, sino el movimiento pasa a ser más hacia arriba, por lo tanto ese flujo va a ser mucho más
fluido y no voy a tener todo este frente de resistencia, sino que va a ser solamente esto, porque el agua va a pasar directamente hacia atrás, porque mi movimiento no es directamente frontal, sino que es angulado hacia arriba. Por eso me voy con un movimiento tipo mariposa delfín, que es lo que vemos acá abajo. Va pasando el nadador como por un tubo y ocupando los mismos espacios, entonces la resistencia, a pesar de que aparentemente tiene más frente, por la forma en que voy deslizándome, voy ocupando el mismo hueco y ese flujo de agua va no ejerciéndome tanta resistencia. Y esta fotito me gusta muy mucho porque demuestra cómo el nadador se hace parte del agua y trata de que esa agua no choque. Cuando vemos que un nadador desplaza mucha agua de frente con los brazos, con las piernas, evidentemente está ejerciendo algunas fuerzas que no son las que corresponden. Distinto de él que va haciéndose parte del agua y deslizándose en el agua. Otro de los principios mecánicos es ampliar la superficie de apoyo, traccionar cerca o debajo del eje longitudinal y los recobros sobre o cerca del eje longitudinal. Mientras mantengamos este principio lo máximo posible, vamos a tener un movimiento mucho más eficiente. Por eso las trayectorias, si las vemos, deben ir lo más cerca posible del eje longitudinal. Lo más cerca o debajo en una vista lateral y lo mismo en una vista frontal, como si el nadador viniera hacia nosotros, vemos que trata de acercarse lo máximo posible al eje longitudinal en toda su trayectoria. Acá estamos viendo un ejemplo en el nado de crawl. En el nado de pecho o mariposa no queda otra que tener los dos brazos, como es simultáneo, alejados del eje longitudinal, pero con la flexión tratamos de tenerlo lo más cerca posible y vemos que hay un momento que entran cerca, se abren, pero tratan de ejercer esa presión lo más cercano al eje longitudinal posible, flexionando los brazos para colaborar con el principio de palancas también. Y por último, respiraciones rítmicas que van a darme, mientras más cíclico sea el movimiento, más económico va a ser, y una alternancia tensión-relajación que nos va a ayudar a otros elementos fisiológicos que van a ayudarnos a nuestro nado. A modo de evaluación personal de esto, les voy a dejar unas preguntas y vamos a tratar de contestarlas desde el punto de vista de los principios físicos. Una es, ¿por qué no se puede flotar estático en esta posición? O si ustedes piensan que sí, lo justificamos. Una segunda pregunta le vamos a dar rápidamente y ustedes se quedan tratando de responderla. ¿Por qué el nado de crawl es más rápido desde el punto de vista de los principios físicos y mecánicos? ¿Sí? Con lo que acabamos de ver. También podemos analizar esta afirmación. ¿Por qué se dice que la propulsión de una hélice es más efectiva que la de una locomotora? Desde el punto de vista de los principios físicos. Última pregunta. ¿Por qué este señor no se hunde? ¿O por qué a veces sí se hunde? Justificado desde los principios físicos. ¿Sí? Muy bien, espero que les sea de utilidad. Y como siempre, esta es la bibliografía utilizada y ante cualquier consulta pueden dirigirse al mail de la cátedra o al mío personal. Muchísimas gracias por su atención.